quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este programa que dimos en llamar hace mucho tiempo, ya 2 años y medio, y me alegra enormemente seguir con el programa al aire, ampliar el registro. Este programa que dimos en llamar Seres Libres, como ven ahí detrás mío. ¿Por qué seres libres? Porque de un lado está la esclavitud, del consumo, de las adicciones, hasta a veces de las enfermedades y la recuperación, que no es tan fácil salir de la enfermedad del consumo, de la enfermedad de la adicción o también, ¿por qué no?, de otras enfermedades físicas. En este programa, desde hace unos meses, estamos ampliando el registro, como dije, y tratando de hablar de un montón de recuperaciones, de enfermedades, que la adicción es una enfermedad, pero hay enfermedades mentales que también las hemos hablado de salud mental, y hoy vamos a hablar de la recuperación de un ACV. El término ACV yo no sabía qué era, hoy accidente cerebrovascular, pero yo hace 20 años, 30 años, desconocía absolutamente el tema. Y ocurrió algo que conmocionó a la opinión pública en este país, que fue el accidente cerebrovascular de Malena. En ese momento yo desconocía también quién era Malena, era la hija de María Valenzuela, de Pichuqui Mendizábal. Yo no sabía que eso existía y me enteré, voy a decirlo de esta manera, gracias a ese evento, a ese accidente, a ese ACV que sufrió Malena. Cuando digo gracias es porque muchas veces, tristemente, los humanos reaccionamos cuando pasa algo trágico o algo doloroso, a veces en otros. Recién ahí nos enteramos que esto también es algo que le puede pasar a cualquiera. En el programa de hoy yo voy a hablar con ambas, con María Valenzuela y con Malena. ¿Por qué? Porque para mí siguen siendo un testimonio vivo, fundamental, para concientizar, y yo me enteré a través de la charla que compartí con ellas, de un montón de cosas que todavía hoy yo desconocía y que me pueden ayudar a mí a prever, a entender y a accionar rápidamente cuando un ACV está ocurriendo. Ahora sí, vamos a ir a la primera de las 2 entrevistas, de las 2 charlas, con la queridísima María Valenzuela. ¿Por qué decís que sí solo de adicciones? Esclavitud, una parte oscura, luz, llamamos seres libres. ¿Has sentido en algún momento que algo se iba de control en tu vida? ¿Y cómo has logrado encontrar nuevamente la manija? Yo tuve un episodio de depresión por un campo que quería hacer un proyecto de restaurante, de hotelería, y me fue muy mal. Y perdí todos los ahorros. Y también la muerte de un hermano del corazón, del alma, en ese momento, que caí en una profunda depresión. Y yo misma le pedí a mis hijos que me internaran. Hoy, a la distancia, ¿vos podés identificar en qué momento la depresión empieza a presentarse? ¿Cuáles son los síntomas que empiezan a presentarse, los síntomas, y uno no ve? La angustia acá. Sí. Hay algo que no podés tragar. Sí. Hay un dolor de pecho que no es porque te va a dar un infarto. Hay una acumulación de angustia que se deposita acá. Y le dije, Malena, ¿me acompañás? Me quiero tatuar el ave fénix. Así que fui y me lo tatué. Porque de alguna manera me identifico con eso. A lo largo de mi vida ha sido mucho caer y volverse a levantar. Estoy acostumbrada a que un día estoy deprimida y al día siguiente estoy cascabelito. Pero es parte de mi personalidad. Esa es la Mariquita Valenzuela. Mariquita Valenzuela. Entonces siempre estoy cambiando. Siempre estoy como en crisis. Porque la crisis es cambio. Sí. Entonces siempre estoy modificando, cambiando cosas. Hoy puedo pensar una cosa y mañana pienso todo lo contrario. Pero te doy los fundamentos. ¿Qué queda de esa María? ¿Y qué aprendiste de esa María? ¿De esa María o Mariquita? Sí. ¿Qué aprendiste? Que no estaba tan loca. Que era depresión y que había que tratarla. Vos hablaste de una enfermedad, yo padezco una enfermedad, que la adicción es una enfermedad, Sí. que además
Bueno, yo soy adicta al tabaco. Y seguís siendo Tengo neumonía, tengo bronquitis crónica, tengo efisema. todo del faso, del cigarrillo. Todo del faso. Y tengo EPOC. ¿Y lo dejaste? No. Soy la mariquita rebelde. ¿Cuándo arrancaste a fumar vos? Jacinta Pichimahuida. ¿La tenés? Sí. No habías nacido. Pero digo, ¿con Jacinta Con en esa Jacinta, época? Sí, con los chicos de Jacinta. En un camarín todos encerrados, mareados, fumando. Me mareo y seguíamos fumando. Serían 12, 13 años. Después vino la época donde tenías 18, 19 años, que si no fumabas eras un tarado. Claro. Porque era moda. Claro. Hoy es moda no fumar. Claro. Porque es sano. Sí, en esa época además estaban las publicidades, hace poco Está lo hablamos. todo. La publicidad donde Bueno, Claudia y siguen el estando. nono Sí. eran cool, Exacto. donde el rubio del Que la otro. pasaban bárbaro. Por eso, todos con la el pasaban cigarrillo. divino. Sí, ¿Y fumaste toda la vida? toda la vida. O sea, Solo hubo- dejé un mes. En toda tu vida hubo un mes que Un dejaste. mes. ¿Y por qué dejaste? Dejé porque dije, voy a dejar de fumar. Y no lograste sostenerlo. No, no lo sostuve. Y hoy, Hice todos los tratamientos. Vacunas, charlas, láser, todo. No. No, láser no. parche. Parche sí. Pero nunca pude. Ese es una muletilla, es un bastón, es algo de lo que yo me agarro. He visto Es tu un programa compañero. y he visto... Es como un compañero. Es un compañero. Ante la crisis, ante Sí. el momento especial, malo que estás pasando, es un compañero. Y en los momentos buenos, También, también. pues, lo que pasa es que si uno pudiera fumar los cigarrillos que realmente le dan placer, fumaría mucho menos. Después fumo sin darme cuenta, prendo un cigarrillo. Pero cuando Malena estuvo internada por su ACV, Sí. fue la época o el mes que menos fumé. Con la inteligencia que la caracteriza, también con la profundidad y la verdad que tiene María Valenzuela, que no tiene un cassette puesto, que siempre habla con lo que pasa, con lo que es, y podríamos aprender muchos de ella en el medio artístico también. Ella habla de depresión, por eso hablaba de que en este programa estamos hablando de un montón de cosas que antes estaban cayéndose y callándose. Y ella habla de depresión, habla de adicción al tabaco, habla de esta compulsión, de esta necesidad de incorporar algo que nos calme a veces en la vida, que nos acompañe. Y también habla de que, sobre el final decía, el momento donde menos fumó es cuando Malena sufre el ACV. O sea, cómo a veces también lo que nos choquea, lo que nos saca de la cotidianeidad, nos puede hacer reaccionar un poco y a veces hasta salir del comportamiento compulsivo. Vamos a la segunda parte de la charla que compartí con María Valenzuela. ¿Cómo viviste como madre ese instante, hoy yo como padre? Digo, me pongo un segundo en tus zapatillas, digo, uff. Y esto es algo lamentablemente muy común también, no es que ocurre solamente en algunos lugares o algunas personas. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo viviste hoy? ¿Cómo lo recordás desde este presente? Fue muy duro. La oscuridad total fue cuando le interno a Malena, porque estaba con pérdida de conocimiento, y viene la doctora caminando por el pasillo y me dice, Malena tiene una mancha en el cerebro. Ahí me deslicé con el cuerpo por la pared y caí en el piso. No lo podía creer, pero no sabía qué era, porque no se hablaba mucho del ACV. Hoy, gracias a mi hija, Claro. se conoce más el tema, porque antes le pasaba a la gente grande. Claro. Y Malena tenía 19 años. Vino el cirujano, le hicieron una angiografía y descubrieron que la mancha era una mancha de sangre, que tenía... Derrame. sí, una malformación congénita, o sea, fue desde la panza. Tenía, cuando me entero, el 1,5% de probabilidades de vida. Y yo le dije al terapeuta, de terapia, al médico, al jefe, le dije, ¿usted qué me quiere decir? ¿Que mi hija se va a morir? No. Y me fui para la habitación. Y yo primero me pregunté por qué. Y dije, si me instalo en el por qué, no salgo. Entonces empecé a accionar. Lo primero que hice fue pedir un cuaderno y una lapicera. Y ahí empezar a anotar minuto a minuto todo lo que iba pasando.
Le hice musicoterapia a Malena, le ponía crema, le cortaba las uñas, me sentaba al lado de ella en la habitación y escribía. Ya me conocía los numeritos de la presión intracraniana, del arterial, y le decía a las enfermeras, che, mirá que me parece que está subiendo la intracraniana. Lo fui viviendo, yo creo, siempre digo que fui iluminada. Me cayó un rayo de luz que lo que hizo fue que yo accionara. El único lugar donde yo lloraba era en el baño, cuando estaba sola. Tú ibas sola al baño. Sola al baño. Yo dormía ahí. Justo estaba arriba de Malena. Malena estaba acá, en su habitación, y yo subía un piso y estaba en otra habitación y ahí dormía. ¿Cuánto tiempo? Y fue el 10 de febrero el derrame y creo que salimos, yo soy muy mala para las fechas, pero el 28, una cosa así ya, nos fuimos derecho a Escobar para rehabilitación. Porque Malena estaba en silla de ruedas, claro. Había perdido mucho peso, le tocó la parte cognitiva, el habla, la memoria, la concentración, entonces había que trabajar eso. Estaba muy aniñada, o sea que fui mimándola y poniéndole límites, porque se quería arrancar todo. Entonces era como una madre buena y una madre enojada, sí, para claro. marcar límites. Si te sacás un solo cable, me voy de acá. No, mamá, no, mamá. Fue muy duro. El otro día Malena me dice, leemos el libro de Malena Despierta, porque de los cuadernos hizo un libro. Digo, dale, te lo leo yo. Yo no lo había tocado el libro. ¿Desde qué pasó? Nunca más. Nunca más. Le leí el primer capítulo. Dije, bueno, mañana seguimos con el segundo capítulo. Podía más. Tenía una congoja acá, quería llorar y no quería hacerlo delante de ella. Habían pasado un montón de años. Habían pasado un montón de años. El día siguiente no toqué el libro. No se lo pude leer. ¿Y no lo volviste a tocar? No, no lo puedo tocar. Es más fuerte. Me remonta a aquella época y lo veo tan nítido y lo vivo tan nítido que es una manera de resguardarme el hecho de no tocar el libro. María Valenzuela cuenta cómo reacciona una madre, cómo una madre que no sabía, seguramente tampoco, mucho de este tema del que yo hablaba antes, de un ACV, cuando algo así pasa en el seno de una familia, bueno, hay que poner manos a la obra, hay que empezar a accionar. Esto lo digo porque hay muchas madres que están viendo el programa que quizás están acompañando el proceso de recuperación, la salida de la enfermedad de una hija, de un hijo, o quizá una madre que recién ahora está reaccionando y está diciendo, a mi hijo le está pasando algo, a mi hija le está pasando algo, y yo tengo que empezar a hacer algo. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en el programa, donde principalmente hablamos de adicciones y de recuperación, hay madres que no saben cómo accionar cuando ven que su hijo se está muriendo o que su hija está consumiendo encerrada en una habitación. Y ahí aconsejo siempre que te informes, que busques grupos de familiares de adictos. Por ejemplo, si el problema es la enfermedad de la adicción de tu hijo o de tu hija, entres en www.sereslibres.org. Hay un montón de información ahí para que no te sientas sola, para que no te sientas solo como padre con lo que estás transitando, con lo que está viviendo, padeciendo, más que viviendo tu hijo o tu hija. Vamos a la tercera parte de la charla con María Valenzuela. No entender la vida y no encontrarle el sentido que uno quiere, que tampoco sabe cuál es el sentido que uno quiere de la vida. Sí. Es todo muy loco. Yo creo que esa es la depresión. Por lo menos mi depresión. Olvidarte de querer que todos te quieran, que le gustes a todos, que todos te digan cosas lindas, que te amen, porque no es posible. Entonces, si te quedás enfrascado en eso, no salís más, vas a sufrir, vas a ser una pobre infeliz. Entonces, esa es la manera de poder ser feliz de a ratitos y de esa manera tener cierta libertad. Y cierta libertad es poder hoy decir lo que siento, lo que pienso
y actuar como quiero. Por eso hoy me vine con el pantalón de Boca. Totalmente, porque sabía que era una charla relajada. Yo a vos no te conozco, nunca trabajamos juntos, pero me gusta tu pensamiento, me gusta tu accionar en la vida y el programa que haces, que es un servicio para la comunidad. ¿Qué le dirías a una madre que está transitando, que está acompañando a alguien que acaba de tener, a una hija, que acaba de tener una CB y que está deslizándose por la pared, como bien dijiste? ¿Qué le dirías? Yo le diría que la acompañe, si es que puede, porque no todo el mundo puede. Yo fui a ver a una chiquita que estaba internada de un accidente de auto y me pidieron que fuera con Malena, y la mamá no podía estar adentro en la habitación porque le hacía mal. El que estaba era el papá. Entonces, quien pueda estar con ella y acompañarla y escribir. Es muy bueno esto, de poder depositar todo lo que va pasando en un papel, para que cuando ella despierte, poder contarle, porque la memoria es muy livianita, nos olvidamos de cosas. Yo lo que le diría es que el que pueda, que la acompañe, lo acompañe. El que no pueda, que no sienta culpa, porque cada uno hace lo que puede. Brindo con agua. Gracias. Yo con saborizada, pero bueno. Gracias por el pantalón de Boca. Te lo dedico. Gracias, María, queridísima María y respetadísima María Valenzuela, por la charla, por compartir parte de tu historia, que tiene un momento muy doloroso, muy difícil, pero que esa salida del dolor, de esa oscuridad, de esa noticia de que había un 1,5% de posibilidades de que Malena, tu hija, siguiera en este plano, viva, haber transitado eso te permite a vos y les permite a las dos poder llevar información, llevar el testimonio y abrir el campo de entendimiento de la sociedad toda. Malena va a decir muchas cosas que tienen que ver con esto, pero antes de eso quiero rescatar esto que decías, ¿no? La depresión te quita, es no encontrarle sentido a la vida. Si estás ahí padeciendo y te das cuenta que estás encerrado en un lugar del que no podés salir, pedí ayuda. Sabemos también, y lo dice María, que no siempre la madre o el padre saben o pueden ayudar. A veces tampoco pueden, no tienen las herramientas, no saben desde dónde. Por eso es necesario ampliar el registro, es hablar cada vez más del asunto para que por lo menos tengamos más información en medio de mundos gobernados por medios de comunicación que cada vez nos desinforman más. Antes de ver la charla con Malena, vamos a ir todos juntos, pero quiero compartir con ustedes un clip pequeño que armamos que tiene que ver con la historia. Cómo los medios vieron el momento donde Malena sufría el ACV y qué decían sus padres sobre esto. Y después sí entramos en la charla junto a Malena Valenzuela. A una semana de su internación, Malena, la hija de Mariquita Valenzuela y Pichuqui Mendizábal, sigue dando pelea. Apoyados por sus amigos y acompañados por el cariño y el respeto de toda la gente, los padres de Malena sueñan con que la chica logre salir adelante. Ella es fuerte, ella es una chica con una potencia, una fe inquebrantable, y ella es así. Tiene que servir para muchas cosas y a mucha gente que no cree, que no tiene fe, que todavía falta, pero la fe, la esperanza, Dios, la Virgen, es lo que siempre están al lado de uno y marca nuestros caminos y nuestros pasos, ¿no? De la manera que Malena está avanzando es realmente milagroso. Ella no recuerda, pero no entendía bien dónde estaba. Sí, me vio, mamá, sus ojitos me preguntaban por qué pasaba esto. Yo desde un primer momento les dije que no nos detuviéramos en los por qué, porque no íbamos a avanzar, porque hay preguntas que no tienen respuesta. Y estar 14.000 horas por día, pues estás muchas horas, ¿no? Sí, igual tengo gente que me cubre las espaldas y muy bien. Malena, que es más madre que yo. Porque
Malena llegó a tener, no llegaba a tener el 1,5% de probabilidades de vida. No, fue un momento que le dije al médico, ¿usted qué me quiere decir? ¿Que se va a morir? Ayudó Dios, ayudó el amor de los médicos por salvar vidas, ayudó todas esas cadenas de oraciones. Cuando la bronca y la ira se apoderaba de mi cuerpo y mente. Cuando me vi al espejo pelada y no me gustaba. Cuando tuve que tomar decisiones importantes. Mamú, gracias por estar siempre a mi lado, dándome fuerzas para seguir. Porque el pelo crece, la cicatriz se tapa, el hablar se aprende y los kilitos de más se bajan. Porque con tu amor incondicional me enseñaste que no había ningún motivo para no seguir. Y seguí. Seguimos juntas tan unidas como antes o más, compartiendo charlas, momentos, risas, llantos, miradas. Ojalá que el alma no lo olvide y lo recuerde de vez en cuando. ¿Por qué decís que sí a un programa como este? Primero, o sea, te vi muchas veces y me da esa sensación de relajarse, ¿entendés? De que es esa posibilidad de, sobre todo yo que tengo una secuela cognitiva, a la hora de hablar, a mí es como que me da un poco de pudor, un poco de vergüenza. Si nosotros vamos 20 años atrás, 20 años y unos días, ¿te sacude? A mí me encanta. ¿Te encanta hablar de eso? Me encanta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo tuve el derrame el 10 de febrero del 2003. Hacía 8 meses que yo no veía ni a mi papá ni a mis hermanos. Estaban los nenes con los nenes y yo con mi mamá, la nena con la nena. Problemas familiares, viste, cada familia tiene un mundo. Sí. Entonces, bueno, el 7 de febrero, mi hermano jugaba al tenis y era la Copa Davis. Y le invitaron a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿no querés ir a verla, Male, la Copa Davis, tan interesante? Bueno, obviamente que tenía un mensaje adentro, es decir, por ahí nos encontramos con mi hijo, con tus hermanos. Bueno, la cosa es que fuimos a la Copa Davis y nos cruzamos en un baño, ¿viste esos baños de, cómo se higiene, no sé cómo se dice? Bueno, nos encontramos, mis hermanos tenían, no sé, 10 años, 12 años, no sé. Entonces, bueno, nada, nos encontramos, mi mamá, yo a mi papá lo vi, pero digamos de platea a platea, ¿entendés? De reojo. Pero con mis hermanos nos cruzamos con mi mamá. No sé si existe casualidades, causalidades o qué, pero 2 días después me agarra el derrame cerebral. Mi mamá ahí, bueno, Pichuqui, me llamé, Pichuqui, mira, tu hija se está muriendo. Mira, la piel de pollo. Se está muriendo. Y bueno, y ahí unió la familia. Dentro de las desgracias, las familias pueden unir o reventar, ¿no? O reventar, claro. ¿Entendés? A mí no, a mí me unió mi familia. ¿Y eso cómo fue? Porque recién fuera de cámara hablábamos de que muy poca gente conoce cuáles pueden ser los síntomas, lo que avisa que algo está pasando. ¿Qué fue lo que vos no sabías y te estaba pasando? Yo tuve una malformación arteriovenosa, o sea, donde las arterias y las venas se conectan a través de los capilares y, en mi caso, una arteria cerebral y las venas estaban así como, viste, como un ovillo, donde estaba todo así raro, y me explotó. Yo tuve una malformación congénita, ¿sí? A mí me explotó. Cuando tenés una malformación arteriovenosa congénita, te explota entre los 15 y los 20 años. Yo estaba a 1 mes y 1 día de cumplir mis 20 años. Malena, a quien le agradezco, le agradecemos. En nombre de todo el equipo lo hago, agradecerle la presencia y la información que estamos compartiendo. Seguramente está ayudando a un montón de gente y quédense porque lo que va a ir diciendo Malena en el resto de la charla es fundamental para entender cómo hasta prevenir o accionar cuando una CB está ocurriendo. Malena decía, una desgracia puede unir o hacer reventar a una familia. Y esto, si vos estás transitando una enfermedad, un proceso difícil, la oscuridad, una adicción, esto también puede unir o hacer reventar, explotar a una familia. Es también qué herramientas, qué ponemos nosotros en la mesa, donde antes poníamos la sustancia para consumir. Bueno, hoy ¿qué ponemos? El corazón, las manos, el alma, el abrazo,
el entendimiento, la aceptación, la humildad. La humildad para entender que el adicto muchas veces no es el único que tiene el problema. El problema viene de muchas veces la disfuncionalidad familiar. El adicto no es un problemita colgado, descolgado del resto del funcionamiento de una familia. Y en el caso de lo que está hablando Malena, también es como una familia se reagrupa, se reacomoda o se acomoda, quizá por primera vez. Vamos a la segunda parte de la charla que compartí con Malena Valenzuela. Estábamos mirando una película de Woody Allen que nunca nos acordamos. Eran como las 3 de la mañana, tirados en el sillón mirando la película. Me acuerdo que me agarró un dolor de cabeza, de esos dolores de cabeza que no te lo puedo... O sea, te lo puede explicar solo el que vivió eso. Porque es un dolor súbito e inexplicable. Bueno, es uno de los, digamos, síntomas, exactamente. No es el principal, pero te puede pasar. Entonces, bueno, nada, ahí me acuerdo de esto y ahora, si querés, te cuento el cuento de mi mamá y Ramiro, porque yo ahí perdí el conocimiento, yo no me acuerdo te empezó nada. a doler la cabeza y te olvidaste. Yo Todo nada. quedó en el... ¿No Claro, pero nada? ¿qué pasa? Nada. Yo me acuerdo de ese dolor de cabeza, decir, y nada más. ¿Qué pasa? En ese momento el ACV no existía, no se hablaba. No. A partir, por un lado, te lo digo, a partir de la exposición de mis padres, obviamente, sobre todo mi mamá, nada, la gente se empezó a escuchar en el supermercado, en el colectivo. ¿Viste que la hija de María, viste que Pichuqui tuvo, la hija tuvo? Entonces se empezó a escuchar de a poquito, de a poquito. Pero en ese momento no se hablaba del ACV. Vomito y me acuesto sobre el vómito. Entre paréntesis, y ahora cierro paréntesis, siempre en mi vida tuve un karma con el vómito. Yo siempre desde chiquita prefería que me operen de apendicitis que vomitar. Para mí vomitar era algo traumático. Entonces, cuando yo reacciono, o sea, cuando yo me levanto, vomito y no reacciono, mamá dijo, algo está pasando. Algo, pero sin pensar que yo me estaba muriendo. Llamaron a la ambulancia, me llevaron a la clínica. Viene a la doctora que sale y le dice algo así como que ya llamé al neurocirujano, ya está llegando, su hija tiene una mancha en el cerebro. Wow. Mi mamá, ¿una mancha en el cerebro? ¿Cómo una mancha en el cerebro? ¿Qué es un tumor? ¿Qué es? Yo estaba en coma. En coma. Yo estaba en coma. ¿Recordás algo de toda esa etapa? Nada. Nada, O sea, algo que tu mamá contó, que María contó, que vos lo trajiste acá, que es, María empezó a escribir el proceso. Ese mismo día, cuando creo que ni siquiera me estaban operando, tardó 4 horas la operación. Creo que mi mamá le dijo a mi mejor amiga, Fer, tráeme una lapicera y un cuaderno. Y mamá empezó a escribir un diario. Lo que es un diario, es fecha, 10 de febrero de 2003, 14 horas, te metieron en ¿cómo se llama? El quirúrgico, no, ¿cómo se dice? En el quirófano. Ahí está, en el quirófano, 18 horas, ya estás, bueno, todo así, día a día, horario. Estábamos comiendo y hace ¡pum! Y me tira 2 cuadernos así. ¿Qué es esto? Me dice, es un regalo. ¿Un regalo? Es un regalo para vos. Es un regalo que lo hice para que vos no te pierdas nada, para que vos sepas todo lo que te pasó, la gente que te bancó, mira, atrás. Y bueno, nada, me dijo, te lo regalo para que no te hayas perdido nada. La gente en la calle decían, besos a Malena, se va a salvar, rezo por ella, fuerza María. Bueno, y un sinfín de cámaras gatillando, ¿entendés? Digo, de la cantidad de personas, es lo que yo te estaba diciendo también. Como antes no se hablaba del ACV, cuando yo sufrí, o sea, sin hacerme la canchera, ni mucho menos, pero la gente me lo dice, tu caso fue algo nacional. Ante esto que acabamos de escuchar, de ver, yo pienso siempre cuántas cosas aprendemos. El adicto muchas veces no aprende, sufre una sobredosis,
pierde un órgano, una pierna, un brazo, pierde el tabique y sigue consumiendo. ¿Por qué? Porque no aprende, porque está negado. Una familia muchas veces también ocurren tragedias y siguen avanzando en una mala dirección. Y la sociedad toda, después de un caso como este, que fue un caso nacional, estábamos todos pendientes de Malena, de lo que ocurría ahí. ¿Aprendimos algo? ¿Tenemos más información? Y no hablo de Male que escribió un libro, Male te cuida. O sea, Malena te está cuidando y muchas veces el Estado entero no contiene, no cuida. Los funcionarios que podrían hacerlo no lo hacen. ¿Aprendimos algo? Yo creo que sí en un punto y creo que todavía no en otros. Todavía es difícil hablar de algunos temas, tristemente. Temas silenciados, temas que no venden, temas que no convocan, cuando sí convoca la imbecilidad, con quién se acuesta, con quién se levanta, qué hizo ayer el famoso, la famosa. Eso sigue vendiendo. Y esto es un llamamiento a toda la sociedad. Es decir, che, ¿por qué se pauta? ¿Por qué se acompaña? ¿Por qué se gestiona seguir hablando de cosas que convocan o que traen también mucho odio y no empezar a hablar de cosas que tengan que ver directamente con la vida? Ojalá empiece a ocurrir y quiero agradecer antes de entrar en la tercera parte de la charla, quiero agradecerte a vos, María, como madre, que hayas podido escribir para que ella no se perdiera de nada de aquello que no iba a recordar. Este ejercicio es hermoso, es valiosísimo. Una madre escribiendo para después mostrarle todo eso que su hija, por estar padeciendo algo, no pudo ver. Vamos a la tercera parte de la charla con Malena. De la clínica, donde me operaron y todo, de ahí automáticamente mi mamá me llevó a otra clínica de rehabilitación. O sea, mi mamá ni siquiera me dio tiempo de ir a mi casa, buscar mi cepillo de dientes, ropa, nada. O sea, automáticamente mi mamá me dijo, un día ya estamos perdiendo. A mí me perjudicó la parte cognitiva. La única tontería que te puedo decir es que esto yo no veo. ¿Viste los caballos que tienen, digamos, como visión periférica, que van para allá? Bueno, yo esto no veo. ¿De ninguno de los dos lados? No, de este sí, pero este no. Del derecho. Exactamente, porque dicho, esto no me quiero meter mucho en la ciencia, pero es el opuesto. O sea, si a vos tuve el derrame cerebral... ¿Lo tuyo fue en el lado izquierdo? Claro. ¿Te da impresión? No. ¿No? No, al contrario. Vení, dame la mano. A ver cómo hacemos. Estos cráneos, ¿sí? Sí. Como un hueco ahí. Claro, cuando yo tuve el derrame cerebral, a mí me tuvieron que hacer una craniotomía, porque tuve un sangrado importante. Entonces, para eso me cortaron, me sacaron un pedazo del cráneo. No me retes porque ya me voy a operar, ya sé, lo digo siempre, antes, ya sé, me tengo que operar todavía. No dije no, ya digo porque, viste, ya digo, pues siempre antes de decir la gente me reta, pero ¿cómo puede ser que todavía no te hayas operado? Bueno. Yo sé, como adicto a la cocaína, haber estado al borde de la muerte, empezar una recuperación que yo sostengo, donde también quedan secuelas emocionales, intelectuales. ¿Cómo convivís hoy con eso? ¿Cómo convivís hoy? ¿Con esto? ¿Con no ver esto? ¿O con que me tenga que preguntar a alguien? Y las convulsiones. Quirófano y quirúrgico. Bueno. ¿Cómo se convive? Mira, ahí voy a una anécdota que cuento mucho, pero ahí es lo que vos me estás. Porque a mí me pegó mucho la parte cognitiva. Yo no hablaba nada de nada, pero cuando te digo nada, es nada. ¿No lo único podías hablar? Nada. Pasan la junta médica a las 8 de la mañana siempre, y venían 3 médicos, y estaba el jefe, y el jefe me decía, ¿qué es esto? Y yo le decía, vaso. Y yo le decía, ¿y esto? Un cuaderno. Y en un momento... Como una niña. Claro. Pero bueno, digo, mamá una que lo niña... dice, yo era una nena, por eso, una beba, exacto. De nuevo. No, fue por eso te digo, fue volver a nacer y lo que es. A mí me salían palabritas, pero a la hora de armar las oraciones... Imposible. Por ejemplo, al principio, cuando estaba en rehabilitación, cuando yo te contaba, cuando vienen los 3 médicos y me decía vaso, no sé qué, y en un momento el médico me dice, ¿y esto? Y era la corbata, y tenía unos dibujitos. ¿Esto qué es? No me salía la palabra, pero no había forma. Hice así
miré el verde que tenía un ventanal divino, así. Y el médico me decía, ¿esto? Así. Me enojé tanto conmigo misma, pero con tanto, que nada, y me quedé ahí. Y bueno, los médicos se fueron y yo seguía así enojada. Hasta que en un momento la miro a mamá y le digo, patitos. Patitos. Mamá, te lo pongo un poco shakespeariano como buena María Valenzuela. Obvio. Corriendo por todo el pasillo largo. Va a la confitería donde estaban los 3 médicos. Patitos. Y el médico se vio y vio que en la corbata estaba lleno de patitos. Entonces, bueno, ahí es cuando... Grosso. Pero eso fue, digamos, ahí donde yo me enojaba, frustración, era una mezcla de todo. Ahora no me salen las palabras y yo te pregunto, te lo preguntaría de nuevo, ¿entendés? Quirófano, ahora no me lo olvido más. Fundamental. Esta información que está compartiendo con nosotros Malena es fundamental. Yo desconocía, yo no sabía cómo interpretar, cómo ver y cómo entender que lo que puede estar pasándole a alguien es una ACV. No es un momento gracioso. ¿Por qué digo esto de no es un momento gracioso? Porque la recuperación de un adicto tiene momentos muy difíciles, momentos muy críticos, momentos donde crees que no vas a poder, momentos donde la sombra te llama, la oscuridad te llama. La recuperación de alguien que tuvo una ACV seguramente también es muy difícil. Hace unos años, Verónica Perdomo, una persona también muy querida del medio, apareció en cámara después de sufrir una ACV y le costaba decir ciertas cosas o, bueno, había ciertas particularidades que tenían que ver con lo que había padecido. Y yo recuerdo cómo después de ese hecho, en las redes, en programas de televisión, se reían, había bullying, se burlaban de alguien que además le está poniendo el cuerpo, el alma, la vida a la recuperación. ¿Desde dónde te reís cuando te reís? ¿Desde dónde y por qué te reís de alguien, como decimos siempre acá? ¿Por qué mirás con la lupa los problemitas que tiene esa persona y no mirás cuál es el tuyo? Reírte de otra persona creo que es un problema mucho más grave que tener un problema en el habla o que padecer una adicción. Reírte de alguien que está padeciendo algo es mucho más triste. Vamos a la última parte de la charla que compartí con Malena. Vos estás llevando adelante Male te cuida, que es un poco esto que decías recién en relación a María, ¿no? Que en algún momento ella es tu madre y te cuida y te acompaña, y en un momento también saliste vos a decir, ahora acompaño yo, ahora me toca a mí. Y vos, habiendo transitado una ACV y con el trabajo diario que llevas adelante con vos, también estabas llevando el mensaje a otros y a otras. Digo, ¿qué es Male te cuida? Male te cuida es un programa de prevención y concientización. Una vez estaba en la computadora y había conocido la historia de Sofía Tabors, que es una nena de Estados Unidos, que en el 2010, cuando ella tenía tan solo 10 años, le salvó la vida a su abuelo. Había visto un titular en la computadora y por la curiosidad me meto y ahí conozco la historia de Sofía Tabors. Y la historia es que uno de sus abuelos sufre una ACV, lo salvan, y a Sofía le interesó tanto el tema que allá en el colegio hizo un trabajo de la ACV que se ganó el segundo premio. Pero el primer premio se lo ganó 3 meses después, cuando va al supermercado con su mamá y su otro abuelo. A su otro abuelo se le cae una bolsa de manzanas. Entonces Sofía le dice, abuelo, ¿cómo te llamas? Abuelo, ¿cuántos años tenés? Le empieza a preguntar y el abuelo no le podía contestar. No le podía contestar. Estaba viendo una ACV. Entonces, la nena de 10 años está diciendo, mamá, urgente, llama a la emergencia porque el abuelo está sufriendo una ACV. ¿Y este es tu objetivo? Exactamente, exactamente. Yo creo que, por eso digo, los dos motivos, digamos, era unir a mi familia y esto de Male te cuida. ¿Cuáles son los datos que alguien tiene que saber sí o sí para asistir? Los 3 síntomas, está el test rápido de la ACV de Male te cuida. Los 3 síntomas es pedirle que repita una frase simple. Bueno, viste que Sofía le decía, abuelo, ¿cómo te llamás? Y el abuelo no le podía decir. Bueno, el segundo síntoma, pedirle que sonría. ¿Vos sonreí? Vos sonreí. Bueno, yo hago así.
Se me Tiene que cae sonreír. una, digamos, la mitad de la boca. Y el tercer síntoma es levantar los brazos. Se te cae un brazo. Esos son los 3 síntomas principales. ¿Y a María qué le dirías? Que ya no le hayas dicho, ¿no? No, le digo todo el tiempo, le digo cosas lindas, todo el tiempo. Ella me dice, ella sabe, pero no, le diría primero gracias por lo guerrera que sos, por acompañarme desde el minuto 1, que lo seguís haciendo, porque lo sigue haciendo, porque por ejemplo yo hablo y para hablar doy una vuelta al mundo sin terminar, y sí, doy una vuelta al mundo y termino sin decir. Entonces mi mamá me dice, a ver, pará, ¿entendés? Es porque mi mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos tienen esa, entre comillas, paciencia. Pero no, a mi mamá lo único que le puedo decir es que, lo que siempre le digo, te amo infinito y te voy a agradecer de por vida. Gracias, Malé. Gracias a vos. Brindo con agua. Doble. Obvio. Gracias. Ahí está. Lidia. Gracias. Gracias, Malena. Gracias, María Valenzuela. Gracias por juntarse en este programa a contar el dolor, la desinformación que tenían, la búsqueda de información, el amor compartido entre las dos, la vergüenza, la desvergüenza, la falta de pruritos para hablar de ciertas cosas, habiendo tanta gente que se calla la boca que podría compartir sabiduría. ¿Por qué digo esto? Recién Malena compartía algo muy puntual, que es cómo una niña, habiendo sido informada, habiendo recibido información sobre lo que una ACV es, pudo ayudar a un abuelo. O sea, las dos puntas de un lazo, la infancia y la vejez. Cómo un niño puede terminar salvando a un viejo. Esto lo digo porque cuanto más eduquemos desde el lugar que tengamos, si acá en un programa empezamos a decir mierdas, mentiras, señalar al otro, acusar al otro, y no nos hacemos cargo de nosotros, lo que estamos emitiendo desde acá es mierda. Y lo que estamos tratando de emitir desde este espacio de seres libres que quieren seguir viviendo libres y quieren seguir generando personas libres, es amor, es información. ¿Un pibe te puede salvar la vida? Sí. ¿Un viejo te puede salvar la vida a vos? Sí, claro. Y esto lo están compartiendo 2 personas que lo transitaron. Y nos están diciendo, che, esto no lo sabían. Bueno, sépanlo, yo no lo sabía. Yo ahora sé que si me está pasando algo o a alguien le está pasando algo, yo puedo hacer este ejercicio o puedo pedirle que sonría y a través de la sonrisa yo darme cuenta si esa persona está padeciendo algo. Esto es hablando específicamente de la ACV, pero nosotros en este programa también decimos que la adicción, que fue la razón de ser de Seres Libres, también es una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene un proceso de recuperación. Que si vos estás ahí mientras yo estoy hablando y estás haciendo zapping y de pronto caíste en Crónica y decís, ¿quién es este pibe? ¿Y qué hace este cartel verde atrás? ¿De qué está hablando? ¿Por qué hay alguien haciendo señas, lengua de señas? Porque queremos llegar a vos que por ahí creés que lo único que te queda es seguir consumiendo la mierda que consumís. Merca, porro, alcohol, sexo, porno, juego, comida, pastillas, compras compulsivas, poder, guita. No es necesario que sigas viviendo tu vida de esa manera. Pero el primer paso que tenés que dar es el de reconocer que tenés el problema para ahí sí pedir ayuda. Hay un montón de gente que te quiere ayudar y que te puede ayudar. Entra en www.sereslibres.org. www.sereslibres.org. No es una publicidad que estamos haciendo nosotros, es para que entiendas que hay lugares donde podés recibir ayuda. Yo quiero pasar unos datos antes de ir cerrando el programa. Quiero pasar unos datos que son también para tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 argentinos, o sea, el 25% de los argentinos, puede sufrir una ACV.
O sea, esto no es un problema que le puede ocurrir solamente a otros, en determinados barrios, en determinadas provincias, o si tenés plata no te ocurre. Uno de cada cuatro lo puede padecer. Cada minuto cuenta, ya que el momento del ACV se puede llegar a perder hasta 2 millones de neuronas, 2 millones de neuronas por minuto. Llegar al hospital con rapidez es crucial, así como llamar al 107 o al 911. El 87% de los ACV son isquémicos, causa por falta de flujo sanguíneo al cerebro, y son tratables. Yo estoy pasando toda esta información que yo no la tenía, yo no la sabía. Por eso digo, desde este espacio, desde Crónica, que estemos pudiendo hacer este programa tan difícil de hacer, con un equilibrio tan frágil en un montón de sentidos, es una bendición. Y no estar prostituyéndonos por un puntito más de rating. No buscamos efecto, buscamos constancia y que te llegue el mensaje. Más información entra en maletecuidaacb.com.ar. Ahora sí, cerrando el programa, quiero decir lo que digo siempre, que es agradecer a la gente que nos acompaña. Lo tengo anotadito acá porque son varias personas y varias agrupaciones. Provincia de Buenos Aires, provincia de San Luis, municipio de Moreno y su espacio de recuperación de adicciones Casa Pueblo, CETRAC, Vencer para Vivir, y a la gente de Cuarta Opción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de llevar el mensaje de que otra vida es posible, de que lo que estás padeciendo, las adicciones o enfermedades, tienen un tratamiento y que te puede salvar la vida. Pero después hay gente que lo tiene que hacer. Nosotros somos el mensaje, pero después te tienen que recibir en un lugar. Todas esas agrupaciones, todas esas personas están ahí recibiendo gente y con mucho amor llevando adelante ese objetivo, ese mensaje también que les llega a ellos. Muchos de ellos han transitado las adicciones y hoy están recuperando gente. Lo repito todas las semanas, me lo digo a mí. Nunca más esclavas, nunca más esclavos. Seamos seres libres. Nos vemos. Y empezaba a consumir a las 8 de la mañana, todo programado porque a las 7 de la tarde tenía que ir a entrenar, sin conocimiento del entrenador, sin conocimiento de la institución, de los dirigentes. Entonces, ahí es donde empezás a pensar las instituciones, ¿qué lugar ocupan acá? Nuestro ambiente es un ambiente muy oscuro, de uso y abuso, por eso es que no vivimos tanto, por eso que nos morimos de enfermedades, por eso que no podemos salir adelante. O sea, nosotras no vivimos más de los 35 años. De mi familia, gracias a Dios, siempre tuve un apoyo incondicional. Por eso yo estoy viva en este momento, estoy bien, porque ellos siempre me aceptaron como soy. Sin ver. Mi consumo empezó a partir de querer pertenecer a la esquina y ahí empecé a consumir cocaína a partir de 18 años. Hoy ya llevo 9 meses de recuperado y 20 meses limpio de sustancias. Si en este momento te encontrás en consumo, déjate ayudar. Santa Fe, provincia. Está en marcha el plan 100 nuevas escuelas, además de la construcción y ampliación de aulas. Se están construyendo 50 nuevos centros de salud y hospitales, y la instalación de equipamiento hospitalario de primer nivel. Además, ya entregamos 10.000 viviendas y están en ejecución otras 10.000 soluciones habitacionales más. Son miles los santafesinos que se benefician con obras que mejoran la salud, la educación y su calidad de vida. Gobierno de la provincia de Santa Fe.